Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa especial de Tinto y Verso. Estamos cerrando el año 2025 y haremos un recuento de los programas, de los 9 programas que hicimos este año, con unos invitados tremendos. Aprovecho de agradecerle a cada uno de ellos por su buena voluntad, por su disposición, por su buena onda. Ahí lo iré nombrando uno a uno. Y también los temas que tocamos muy interesantes, de gran aprendizaje. Espero que a ustedes les haya gustado. Vamos a hacer un pequeño recuento con algunas repeticiones de cada uno de ellos y espero se haya cumplido el propósito de este año de Tinto y Verso, que no es más que entregar un espacio de conversación amena, cercana, ¿cierto? Donde pudimos entretenernos, divertirnos, reírnos y aprender, ¿cierto? Si a alguien le tocó el tema y le hizo sentido y pudo haber ayudado en algo, el objetivo y el propósito están cumplidos. Dentro de los invitados, no puedo dejar de nombrarlos. Está Andrea Cantillano, arquitecta, yoga terapeuta, coach de vida y fundadora de Estilos de Vida, acá en Concepción. Armando Gatica también estuvo con nosotros, coach en desarrollo humano, especialista en psicobiología y biodescodificación. Como no, también María Paz Fiel, periodista, odontóloga y escritora, a punto de sacar un libro sobre el narcisismo. Muy interesante. Manuel Loyola, director de teatro, actor y profesor. En una entrevista muy, muy profunda hablamos sobre la importancia del teatro en la sociedad, entre otras cosas. Nos vemos en un ratito. Cuéntame, Andreita. ¿Qué te cuento? ¿Qué es Estilos de Vida? Ella es gerente y dueña de esta empresa, pero quiero que nos comentes de qué se trata y... Suena raro gerente. Sí, por ejemplo. Sí, bueno, creadora dueña, de ama, la empresa, no sé lo que sí, quieras. Sí. ¿Ah? Empresaria. Empresaria, eso suena más. Soy arquitecto, empresaria, profesora de yoga y hace 20 años que creé el proyecto Estilos de Vida. Sí. Como una plataforma en un minuto, fue un blog como una plataforma de difusión de los contenidos que iban en torno a la vida sana. Ya, súper. Bueno, luego fue producciones de eventos de vida sana, educación en torno a la vida sana, clases, cocina, clases de yoga, etcétera. Todo en torno a la alimentación saludable, a la práctica de yoga y a la meditación y a las prácticas espirituales en general. Ya, hay como hartas cosas, ¿cierto? Y la arquitectura, obviamente, asociada al Feng Shui. Al Feng Shui. Pero ahora tiene otro nombre, Occidente le puso otro nombre a eso. Occidente le puso neuroarquitectura, que en el fondo es la neurociencia traída en el fondo con información en torno a la evidencia científica de conceptos que eran sabidos por miles de años por los chinos, desde el Feng Shui, y ya en el fondo en Occidente, igual que el mindfulness desde el budismo, ¿no es cierto? La neurociencia trae esto con evidencia, estudio y comprobación, y le pusieron neurociencia. Bueno, le da un nuevo sentido. La neuroarquitectura, perdón. Claro, le da una nueva perspectiva a tu mirada de arquitecta, obvio. Absolutamente. Sí. ¿Estás trabajando en eso ya? Sí, hace rato en realidad. Pues yo me puse a estudiar Feng Shui cuando estaba en la universidad, cuando estaba en cuarto. Ahí empecé a estudiar Feng Shui. Es power esa cosa, ¿no? Es super power, es profundo, es gigante, igual que el yoga, igual que todas estas prácticas como milenarias. Cuando dices tú que yoga es más que eso, ¿qué puedes darnos Los yogas son prácticas espirituales, los yogas. Entonces, en Occidente, esta práctica, porque yoga, ¿qué significa yoga? Yoga significa unión. En el fondo es la comunión de todo, de la integración finalmente de lo que tú eres, que eres cuerpo, eres un espíritu, eres un cuerpo energético, eres todo un componente más complejo. Entonces el yoga vendría a unificarte. Eso es. Oye, ¿y por qué pareciera que es tan lejano para los que somos más duros, los que somos más gorditos, los que somos más viejos? Pero no es tan lejano, ¿cierto? En el fondo son como esas restricciones mentales que uno se pone para quizás no entrar ahí, porque desde el yoga tú entras a explorar tu cuerpo, entras a explorar en el fondo tu psiquis, entras a verte. Sí, porque ¿sabes lo que pasa, Andreita? Que quienes vemos a la gente que hace yoga,
que hacen unos movimientos Sí, hay de todo, extraordinarios. sí, claro. Como que al final que hay bajoneado porque yo para llegar a ese punto, ¿cuándo? Claro. Te das cuenta como que cuesta llegar ahí, pero Sí. se puede, Sí. se sí. puede. Y eso, Siempre. ¿qué necesitáis? Más que la voluntad, ¿qué va- necesitáis? Yo siento que más en el fondo dejar de lado esa mente condicionada, Ya, ya que en el fondo te restringe al querer explorar algo nuevo. ya. Eso principalmente. Bueno, porque y esa restricción tiene que ver, bueno, con el individuo. Cada hay algo uno de tendrá- valentía y arrojo un poco también en Qué eso. bonito eso. Sí, Sí. sí. Entonces los que practican en ese inicio... A todos les costó al principio. Sí, para todos no fue fácil. En Ya. el fondo es atreverte a que tu cuerpo está rígido, a que tu dieta no es la que debiera ser. Hacerse consciente de o a tu que, cuerpo y de ti claro, o que tu tiempo no te da espacio, tu vida para encajar esta práctica. No, está lleno de ¿por qué no? De resistencia. De resistencias, exacto. Sí. Sí. Bueno. Y de ahí pasaste del yoga, pasaste a la nutrición. Del yoga, claro, lo que pasa es que Claro. el yoga es como obvio que te empieza a despertar un poco esos cuestionamientos de que, pucha, en realidad no me hace sentido si me estoy limpiando por un lado, en términos físicos, sudando y explorando, como sacándole provecho al cuerpo a un máximo nivel. Es obvio que en el fondo lo que me voy a echar a la boca tiene que estar como en comunión a lo que hago. Claro. Entonces, ahí, claro, empiezas a cuestionarte también lo que comes. Ah, Entonces ahí, claro, viene ya toda una exploración en torno a la alimentación. Yo siempre fui cocinera, entonces ahí ya me empecé a meter al mundo de la cocina sana, esto mucho antes que nacieran mis niñas. Pues Sí. ellas ya llegaron y estaba el mono armado ya. sí, po. Soy Ya. mamá, de hecho, soy mamá de 2 niñas. Hay unas fotos súper lindas tuyas con tus hijas cuando chiquititas. Sí, No las puedo olvidar porque está ahí desnuda en la foto. sí, pues me las Sí. hizo una amiga, una fotógrafa. Sí, pues ella me hacía unas fotos lindas. Claro, sí, pero sí. era otro cuerpo. Eras más joven, pero era otro cuerpo. Sí, claro. pues, Sí, pues. estoy dándole el pase a la inflamación que me hablabas tú. Sí. Muchos de O estas. sea, estaba embarazada. No, pero Estaba sí, hay inflamada. otra foto que está ahí más entera Sí, ahí. sí. Pero sí, pues, obviamente, el cuerpo, mira, partamos Pequeño detalle. de la idea de que el cuerpo todos los días es distinto. ¿ya? ¿Cómo así? ¿Todos los días? Todos distintos? los días distintos, Ah. porque el cuerpo en el fondo responde a muchos estímulos, desde Ya. uno es lo que comes, pero también nos nutrimos de muchas cosas más, las conversaciones que tenemos, lo Claro. que vemos, ¿no es cierto? Las personas con las que nos Las perso- relacionamos. claro, tu capacidad de descansar en la noche, el sueño, la carga laboral, el estrés. En el fondo el cuerpo es un organismo absolutamente dúctil y está todo el rato adaptándose a lo que le ponemos. Claro. Entonces, obviamente que el cuerpo siempre es distinto. Hay días, yo lo siento en mi práctica, hay días que mi cuerpo vuelo en el mat. Hay Claro. días en que no, Sí. en que lo siento rígido, pesado. La mente también está más pesada. Entonces, muchas cosas nos afectan. Oye, hay tantos mitos con esto de la alimentación, Andreita. También recuerdo que hablaste una vez del tema de la carne. Para uno que es carnívoro le cuesta entender Sí. lo power que es la carne en el mundo Sí. en el que tú estás. Sí, Señor hay Gan. todo un viaje en torno, porque yo he tomado talleres con muchos, de hecho he invitado a muchos referentes de Chile y Argentina acá a dar talleres. Y hoy día muchos, bueno, no muchos, pero varios en el fondo, en su camino, en la búsqueda de alimentación saludable, ahora están entrando en el consumo proteico de carne. Ya. Carne, digamos, de libre pastura, que se llama, que son Ya. animales que no están con hormonas, ni ningún tipo de antibiótico, etcétera. Ya. Pero en el fondo todos son todas las posturas alimentarias son válidas. Justo ayer hablábamos con mis alumnos al final de la clase, y una de mis alumnas, que hace rato que le venía diciendo, por fin dejó los lácteos. Mira. Lleva una semana sin lácteo y ya nota que en el fondo su alergia, su alergia nasal, que ya tenía muchos problemas de alergia, ya está disminuyendo, se siente más desinflamada, etcétera. Ya. Entonces otro alumno decía, entonces tengo que dejar el lácteo. Entonces yo le dije, no, porque cada cuerpo es único. Eso te decía, cada Claro. cuerpo es único. Tienes que leer tu cuerpo si te Ahora, hace bien o te hace hay mal. alimentos que son proinflamatorios hoy día, que son los lácteos, que es el azúcar y las harinas, Ya. ¿no es cierto? El gluten, se podría decir. Exacto. Pero en el fondo, para explorar tu cuerpo, porque no todos tenemos intolerancia a la caseína o a la lactosa o al gluten, entonces lo importante es que tú sepas explorar en el fondo cuál es, en tu caso, el que te está generando inflamación.
Ya. Y llevándolo a la práctica, Andreita, sería si tomo leche y me hincho, si como pan Claro. o 2 panes y ando, Claro. me da sueño. Exacto. Eso de la alergia es súper potente porque andamos a veces con moquitos, ¿cierto? O sea, hay un barrio gigante en torno a los síntomas que puede generar una alergia alimentaria. Sí. Son Vamos a probar si el muchos. vinito está, a ver, nos da alergia. A ver, salud, mira, amigo, salud. salud. Gracias, Mola, por este vinito. Y las carnes, yo que soy un defensor de las carnes, entonces puedo comer porque no me siento mal como carne con ensalada y Lo ando súper importante es que bien. no sea todos los días, pues ese es el problema. Ah, claro. Ya. Hoy día, claro, para la gente que no defiende el consumo carnívoro, es muy rudo la data que dan. O Sí. sea, en el fondo, Néstor Palmetti, que es un nutriólogo de Córdoba, que tiene un centro depurativo allá, ¿Ya? él habla, sus charlas son tremendas, son lapidarias. Y en el fondo, 7 días la carne está en tus intestinos pudriéndose. Ah, en En esa el onda. fondo, todo lo que entrega eso en términos de acidez y de cambio de microbioma intestinal a tu cuerpo es súper nefasto. O Claro. sea, es una de las grandes componentes de las causas de cáncer. No te puedo creer. Claro. Entonces él no defiende. Entonces, todas las posturas son y hay que explorarte. Sí, el autor. Y nada tiene que ser, en el fondo, aunque uno defienda el gluten o lo que Sí. sea, la masa madre, etcétera, observar cuáles son tus antojos. Yo siempre le digo ver. yo hago coach de Ya. alimentación y siempre le Muy digo, bueno eso. Tú vas a las casas, sí, yo sí. tú agarrás las cosas del refrigerador y las empezás a botar. No, sí, con Literal. algunas clientas voy al supermercado y les enseño a comprar. Súper. No, súper. Bueno, y la cosa es que, no, y les enseño, no es que los bote, en el fondo yo le digo, mira, esto es mejor que esto, en vez Ya. de esta mayo usa esto, en vez de, ¿no es cierto? Cosas. Claro. Pero en el fondo lo importante es decir, ¿dónde está tu antojo? Ya. Ahí es. Pero no, ahí está bien o ahí está mal. Ahí es donde tienes que poner la atención. Ah. Cuando tú dices, "Ah, es que yo no puedo dejar de comerme el chocolatito en la tarde o en la Claro. noche". Ahí está. Y No, eso es hay que a que mí no me trabajarlo. saqué el pan. Ahí está. Y eso hay que trabajar. No, es que a mí los quesos No, es que a mí la copita de vino todos los días. Ahí está. Ah, Entonces observa dónde está el antojo porque uno no debiera tener una adicción en general. Uno se nutre de muchas más cosas que comida. claro. Me pasó en la última semana, como que he estado estudiando mucho budismo y Sí, anatomía. porque ahí nos tienes que contar lo que estáis haciendo también en Uruguay. Sí. ¿Ya? Entonces como que de repente me daba cuenta que estaba comiendo poco, se me olvidaba. Se te olvidaba comer. Sí, Oh, qué gana tener esa cabeza. porque me daba cuenta, que fue lo que yo aprendí en el Instituto de Nutrición Integrativa donde estudié, ¿Ya? que en el fondo no solo nos alimentamos de comida, esta conversación es una nutrición para nosotros. ¿No es cierto? Oh. Oh, la acompañamos con un vino, etcétera. Sí, pero esta Pero conversación conversaciones nos son estamos nutri- nutriendo y la estamos compartiendo. Y ahora, ojo, porque en el fondo no solo si es que estás comiendo gluten o lácteo, no sé qué, o de tu antojo, no solo de eso te estás nutriendo, también estás nutriendo del scrolling, del Claro. Instagram, de la tele, del reality, de la noticia, de la política, De la guerra. de los asaltos. O sea, Uf. observa en el fondo todo lo que es también chatarra para tu mente, porque eso también es alimento. Bueno, ahí está la coherencia. que se- Exacto. Sí, Sí, el deporte, la vida al aire libre, todo eso es nutrición. sí. Entonces, en el Instituto de Nutrición Integrativa decían, a veces es mucho más sano alimentarte de una buena conversación en torno a una pizza con grandes amigos Es mucho más sano que... que comerte el brócoli y estar Solo. amargado solo en tu Claro. casa. Oye, ¿cómo llegaste a Uruguay? ¿Qué andáis haciendo allá? Partí en mayo con una formación en Rolfing. Rolfing ¿Qué es- Rolfing? Llevo un tiempo ya estudiando desde el yoga, obviamente desde el yoga yo empecé a seguir mi camino de exploración en el cuerpo y Ya. hice 2 formaciones en yoga terapia. Ok. Y la yoga terapia es una práctica que la recomiendo mucho porque en el fondo pasa que tengo algunos alumnos, por ejemplo, gente mayor, por ejemplo, o gente con algún tipo de descompensación que no está para meterse a un grupo de yoga, digamos, en cualquier sala de yoga, Ya. pero sí yo le puedo sacar mucho trote. Y sí han tenido mejoras increíbles en su movilidad, en una práctica de yoga, en respiración, en torno a su estilo de vida. Y los tengo por años. Entonces, la yoga terapia entra de una forma en que cómo el yoga se adapta a ti y no al revés. No tú a una práctica. Claro.
Que en el fondo es lo que me decías al principio, que Sí, tú porque sentías lo ves que... como lejano. Claro, No y tú para dices, mucho, no, sí. no es para mí. Y sí, Claro. yo te digo al tiro que sí, Es para. que es que el yoga es para todos. Lo importante es encontrar un muy buen profesor. Eso es es lo importante. otro, ¿no? Entonces en eso yo hice 2 formaciones en yoga, estuve un año estudiando osteopatía y ahí ya me metí en el mundo de la fascia. Y la fascia hoy día es lo que la lleva en torno a entender el cuerpo desde toda su biomecánica, fisiología, etcétera. La fascia, en el fondo, siempre doy este ejemplo, pero es como súper para los vegetarianos, es duro, pero es como cuando tú compras el pollo, el músculo de pollo y ves que tiene una telita como un gel, ¿no es Sí, cierto? Ya, sí. eso es fascia. Ah, Entonces la fascia a nosotros, los seres humanos, recubre toda la musculatura, recubre arterias, recubre órganos, o sea, todas las líneas viscerales están recubiertas por fascia. ¿Cachai? Ya. Todo está recubierto por fascia, que es lo que genera la movilidad. No nos podríamos mover si es no que hubiera como fascia. lubricante interno. Sí, además de ser un lubricante Es interno, porque protector. está compuesto por colágeno, por elastina, por ácido hialurónico, por ahí pasa en el fondo información eléctrica al cuerpo. Y por ahí estamos conectados, en el fondo tenemos todo un entramado miofacial, que se llama. Sí. Y los chinos ya lo sabían, porque está muy relacionado a todos los mapas de acupuntura. Quería hacerte una pregunta para que intentamos de qué vamos a hablar. ¿Qué es lo que es, primero que nada, amigo mío, cuando nos referimos a la psicobiología? Psicobiología. La ¿Qué psicobiología es una corriente, una disciplina en realidad del área de la psicología, que ¿Ya? busca conectar el cómo nuestra psiquis, nuestra parte psíquica, que es nuestra capacidad de pensamiento, la del segundo a segundo, está directamente conectada con nuestra biología. ¿Ya? Ok. Se cimienta sobre la base de ciertos referentes, ¿ya?, de la biodescodificación, ¿ya?, la biología total de los seres vivos, Dr. Hammer, que tenía un enfoque de la nueva medicina germánica hacia lo biológico, la conexión entre en sí esa parte de la mente, que es la conexión del pensamiento con la biología, en sí, cómo nuestra mente influye en nuestra biología. Bajo los principios de la psicobiología, toda manifestación que nosotros tenemos es una manifestación biológica, como un recurso de adaptación. ¿Ya? En el tema de la salud física, un recurso de adaptación vital. ¿Ya? Es decir, vemos la enfermedad como un problema comúnmente, bajo el enfoque de la psicobiología, es una manifestación de cómo nuestras alteraciones de conciencia están dando un mensaje a través de nuestra biología. Por eso se dice en muchas partes de que la enfermedad es el maestro. Claro, En una cierta forma medida, de... porque una forma de decirlo en sí. Claro, la psicobiología se ha acercado científicamente a esta corriente o esta línea que tú mencionas. Claro. Sí. Es entender las circunstancias como una oportunidad de despertar de conciencia. ¿Ya? Y bueno, hay principios de la psicobiología que en realidad hoy día no son de total conocimiento por las personas, por la gente. Me hiciste acordar de un ejemplo que apareció en un taller que compartimos, que diste en realidad y que compartí contigo, que es diste un ejemplo que me quedó grabado para siempre, de una leona que pierde sus cachorros. ¿Te acuerdas? Que pierde los cachorros, claro. y que le dio un cáncer a las mamas, o sea, genera un cáncer a las mamas para cuando encuentre a sus cachorros tenga mayor leche. Claro. Porque van a estar hambrientos y famélicos. Las respuestas biológicas de adaptación vital vienen de millones de años de evolución. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tratamos de entender nuestro cuerpo y nuestra biología desde la lógica, nos quedamos cortos. ¿Ya? Porque en realidad las respuestas biológicas que nosotros podemos tener datan de los millones de años que tenemos nosotros impresos en nuestro código genético, versus los decenas de miles de años de evolución mental ya del ser humano. Entonces, nuestras capacidades mentales todavía están en pañales con respecto a lo que nuestra biología nos puede entregar como recursos de supervivencia, de adaptación vital. Es una disciplina súper bonita de conocerla, porque te ayuda a entender mejor la forma en que tú estás instalado en el entorno, tus respuestas, que no solo son biológicas. Estamos hablando de la psicobiología, mezcla aspectos también del desarrollo emocional.
Hoy día socioemocional, es decir, cómo nosotros emocionalmente nos insertamos y convivimos con nuestro entorno social, con las demás personas y con nuestro entorno. Es muy rico, es muy rico. Pero hoy día para mí es un conocimiento que me ayuda a conjugar el resto de las herramientas con la cual acompaño en el desarrollo humano a mis clientes, a mis pacientes o a las personas que... ¿Qué otras herramientas estás usando, Armando? Para poder, porque como es integral hay varios elementos. Háblame correcto. de los... Bueno, tú me conduciste desde la psicobiología, Sí, pero que en pues, realidad sí. es lo que nos ayuda a poner los pies en la tierra. ¿ya? Y la cabeza en el cielo, como me enseñaron. Claro. Para los que son más pies en la tierra, porque yo siempre digo cabeza en el cielo, pero pies en la tierra. ¿ya? Hay gente que está con mayor tendencia o predominios para estar más con la cabeza en el cielo y otros más con los pies en la tierra. Pero en realidad son conocimientos bien transversales del desarrollo del pensamiento, ¿ya? A través del desarrollo del pensamiento. Por eso no hablo de psicología, ¿ya? No soy psicólogo. Respeto mucho la corriente psicológica, pero cuando hablamos de ayudarle a las personas a despertar su conciencia, debemos entender otros conceptos del desarrollo humano, ¿ya? De cómo nuestra mente está preparada para que nosotros la obedezcamos, pero consciente, intencionada y a voluntad. Por lo tanto, mucho de corrientes de desarrollo espiritual humano, ¿ya? De desarrollo mental y de desarrollo físico. Vernos como un ser interdimensional que está viviendo físicamente una realidad en la cual está expuesto a enfrentarse a desafíos y a situaciones que van en pos de su evolución. En el área del coach, de esa forma empezamos a modelar el liderazgo personal, ¿ya? Es decir, entregándole o poniendo en contacto con las personas las estrategias mentales que le ayuden a liderarse en aquello que necesiten. Tú estás poniendo ejemplos muy específicos, yo las veo de forma múltiple, pero al ejemplo o a lo específico que tú mencionas, el que las personas tengan la capacidad de poder adquirir herramientas, como te digo, habilidades para poder gestionar ese liderazgo. El emprendimiento requiere de un liderazgo personal, ¿ya? El emprender requiere de estrategias mentales, de habilidades y competencias que les permitan desarrollar estrategias para poder emprender en el liderazgo. Y el principal, y es el que se conecta mucho con lo que estaba mencionando, es el del propósito, ¿ya? El emprendimiento con propósito, el emprendimiento desde la necesidad. Entonces cuando nosotros entendemos o conectamos con eso, nos damos cuenta de que necesitamos estrategias mentales para poder conectar con el propósito. No es lo mismo, tengo un propósito y como consecuencia gano dinero por ese propósito, que quiero ganar, que mi propósito es ganar dinero. No sé si me... Correcto, claro. No es lo mismo, No, ¿cierto? el querer ganar dinero hay que entenderlo distinto al propósito. No distinto, está muy conectado. No quiero usar palabras que le queden cortas al fundamento que quiero dar. El dinero, ese deseo por tener dinero es una necesidad natural, no satisfecha. Cuando nosotros tenemos un deseo no cubierto, debemos entender que es una necesidad natural que no está desarrollada, ¿ya? Entonces tenemos que entender, bajo este principio que estoy presentando, que necesitamos las estrategias mentales, el desarrollo de habilidades y competencias para lograr eso, ¿ya? Cuando una persona entonces quiere emprender por la búsqueda del dinero, está agarrando al perro de la cola, ¿ya? O sea, del resultado, por el resultado, ¿no? Nosotros tenemos que conectar con el propósito. En el área del coaching de emprendimiento, que desarrollo, es lo que yo hago. Creo que nos conocimos en algún momento también en tu experiencia cuando tú estabas queriendo emprender en un proyecto con lo mismo, ¿ya? No es distinto, y fíjate, no sé cuántos años habrán pasado de eso, casi unos 10 años. Más o menos, por lo menos, por ahí. Ya vamos a entender, Napoleón Hill recibe, no sé si vamos a poder entrar en temas tan específicos, pero ¿Ya? Napoleón Hill, su propuesta vino de hacer un estudio de las conductas del éxito y de las conductas del fracaso,
¿ya? 1935, entonces él está realizando entrevista a un millonario, Dale Carnegie, y empieza con Dale Carnegie, millonario industrial del acero, un titán del momento, recibe una frase muy, muy clave y le dice, Napoleón Hill le pregunta, ¿qué es lo que hace usted? ¿Qué cree usted que hace usted que lo ha hecho tan exitoso, le ha permitido progresar en Estados Unidos, ya en Norteamérica, siendo un irlandés que llegó indocumentado a Norteamérica, terminar a sus casi 70 años como un magnate industrial? Entonces le dijo, lo mismo que tienen todas las personas que han logrado éxito en su vida. Entonces le dijo, yo te voy a dar ese secreto si tú te comprometes a realizar un estudio para que se pueda entender, porque si yo te lo dijera se quedaría corto y no se entendería. Entonces Napoleón Hill empezó ese estudio y de ahí surgió el libro Piense y hágase rico. El libro igual invita a veces a contradicciones con respecto a si es bueno o no ser rico, o es lo que debemos buscar o no debemos buscar. Yo lo dije hace un rato, cuando buscamos la riqueza buscamos satisfacer una necesidad natural. ¿Ya? Para algunas personas tendrá una forma o una magnitud, para otros otra. Así nos satisfacemos de manera distinta. Entonces, cuando Napoleón Hill cita la obsesión, habla de ese impulso, de esa fuerza que involucra ciertos conceptos de estas estrategias naturales que muchos de los seres humanos no tenemos desarrollados. Fuerza de voluntad. ¿No será la pasión, Armando? Es pasión, es fuerza de voluntad. Porque si llevamos la pasión en correspondencia de estas estrategias naturales que deben ser desarrolladas, claro, una persona que no tiene ciertas habilidades, por ejemplo, para generar dinero, no va a entender esa pasión. ¿Ya? Esa pasión que tiene que ver mucho con la estrategia natural de la sexualidad, tú me que dijiste está en el chakra rojo. Antes de que empezáramos a conversar, en el preámbulo, me hablaste que hay una cosa que no concebías, que las personas tuvieran problemas económicos. Me imagino que es porque dices que todos tenemos la capacidad para poder generar esa capacidad. Claro. ¿Sí? Sí, pero yo voy a corregir un poquito mi frase. O como yo lo entendí. Porque esto me va a ayudar quizás también para poder entregarle a la audiencia un poquitito de valor. Sí, yo te dije hace un rato atrás, yo no consigo que las personas estén preocupadas por la falta de dinero. ¿Ya? Entonces, bueno, unido a eso, no consigo que hoy día las personas no puedan generar, no vean las oportunidades que existen para eso. ¿Ya? Y se puede entender que las personas estamos en diferentes estados o en diferentes etapas en las cuales con muchas veces nuestras necesidades naturales están vibrando hacia otras áreas que no son necesariamente las del dinero. Pero cuando tú me haces esa pregunta, está conectado desde un dolor emocional, desde un dolor, ¿ya? Sin duda. Entonces una persona hoy día que esté sufriendo, que esté sintiéndose afectada por la falta de dinero, yo eso es algo que no consigo, ¿ya? No lo digo de manera compasiva, lo digo de manera humana, o sea, de conciencia humana, ¿ya? Es decir, ¿por qué no las personas están pudiendo hacer eso? Cuando no es algo por lo cual debiéramos estar preocupados. Si vamos a la espiritualidad y a los arquetipos bíblicos cristianos, por ejemplo, en la Biblia está escrito, o sea, ¿de qué te preocupas? ¿De lo que vas a comer mañana o de con qué te vas a vestir? Si ni el pajarito del cielo, que no vale ni siquiera uno de tus pelos de tu cabeza, se preocupa por lo que va a comer mañana, ni esa flor se preocupa por verse bella. Sí. Es decir, hay principios naturales y aquí me vuelvo a acuñar en Napoleón Hill, ¿ya? Del pensamiento que nos debieran hacer cuestionarnos. ¿Qué es un propósito, querido amigo? ¿Cómo podemos explicarle a nuestros amigos que nos están viendo? Normalmente se confunde con una meta, con un objetivo, pero un propósito es algo mucho más profundo, ¿sí? Sí, y en realidad poder entenderlo de una manera completa es complejo si no entendemos que somos seres interdimensionales, que tenemos 3 dimensiones: física, mental y energética. Porque desde lo mental el propósito es lo que te estoy mencionando, ya la
iniciativa de satisfacer tus deseos, de satisfacer tu necesidad natural. Y en el camino liberarte de todo aquello que no te permite lograr eso que tú generas. ¿Ya? Desde la parte lógica de nuestro cerebro sería una meta, pero intrínseca, que está alimentada desde nuestro interior, no una meta que está impuesta desde lo exterior. Así entonces, por ejemplo, las personas hoy día creen que su propósito es superar la pobreza. ¿Ya? Grosso error, porque en realidad ya lo he mencionado varias veces, o sea, es decir, no, aquí hay un propósito con el cual, la conexión con tu propósito te va a ayudar a superar esas limitaciones que no te están permitiendo suplir esa necesidad natural. Y desde el punto de vista espiritual, el propósito es la conexión con tu alma, ¿ya? Con tu parte interna, sin tener que dejar de poner los pies en la tierra, ¿ya? Manteniendo eso. Todos me están soplando en la oreja acá y dicen, ¿cómo, Armando? ¿Cómo encuentro mi propósito? Si ni siquiera sé qué es lo que pienso, qué es lo que siento. No estoy conectado con lo espiritual porque el día a día no me deja. ¿Cachai? Porque estoy lleno de creencias que me limitan mi mente. Sí. Bueno, hay los primeros tips están en buscar, bueno, hablamos de conciencia hace un rato atrás. ¿Ya? Vamos a hacer dos, permíteme el tiempo y permíteme el espacio para poder desarrollar bien la idea. Vamos a ponernos en dos escenarios. Hay personas con necesidades que son inconscientes, ¿ya? Que están en como dice Jodorowsky, en la carrera de la rata, ¿cierto? En la bolita de la rata. Siempre girando y dando vueltas sin darse cuenta que están en necesidad o en insatisfacción o en infelicidad. Y están esas personas no importándoles si son o no felices, creyendo ser felices cuando hay pequeños atisbos de satisfacción, pero realmente que son tolerablemente infelices, pero están así. Esas personas no son conscientes de eso. Pero por otro lado están las personas como los que te están soplando el oído probablemente, que son conscientes, ¿ya? El primer paso es identificar tu necesidad, ¿ya? Por eso cuando llega una persona y me dice la misma pregunta, pero ¿cómo lo hago? No, tranquilo, ya estás pisando la primera baldosa porque estás siendo consciente de una necesidad natural, ¿ya? Y aunque los coaches, los acompañantes, los terapeutas seamos herramientas útiles en el camino, el trabajo lo termina realizando la misma persona. Así que el segundo tips que yo podría dar es el protagonismo, ¿ya? El protagonismo dentro del proceso, ¿ya? Y eso significa ser coherente con tu actuar, ¿ya? No, yo quiero salir de ese problema, pero me mantengo en el problema. Claro. O yo digo comprometerme en el problema o en la solución, perdón, identificando esto, pero no me comprometo con las acciones que ejecutar las acciones. Estoy en el mismo, voy a estar paralizado en esa primera baldosa. El primer paso es identificar eso, ¿ya? Yeah. Y después entender que si esto significa que hay una necesidad natural, una estrategia natural, porque así fuimos creados, 7 estrategias naturales que buscan ser satisfechas. Entonces cuando es una manifestación de necesidad, cuando es un apetito, cuando es un hambre, es porque hay un obstáculo. Yeah. Y hay que identificar ese obstáculo. PTH Grupo Ambiental. PTH Grupo Ambiental da circularidad al residuo peligroso como lo es el aceite y lubricante usado, creando con este un combustible alternativo utilizado por grandes empresas de nuestro país. PTH cuenta con una planta de valorización de neumáticos fuera de uso en Puerto Varas, PTH División NFU, con lo que, desde la región de los lagos, aporta a la economía circular de nuestro país. Avenida Portuaria 1101, Parque Industrial Coronel. Del campo a tu hogar. Disfruta el sabor del verano todo el año con los berries congelados, frambuesas, arándanos, frutillas y más. Frescura natural directo a tu mesa. Batidos, postres, meriendas o cocina saludable. Colo Colo 470, Concepción.
bueno, una de las cosas que nos convocó es tu... Bueno, eres periodista, ¿cierto? Bueno, madre periodista y también dentista. Pero escribiste un libro maravilloso que se llama De luz y de sombras. ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo llegaste a escribir ese hermoso libro? Bueno, a ver, yo soy periodista en mi primera carrera. Ujú. Ya de jovencita estudié periodismo. Más que por la noticia per se, a mí me gustaba mucho escribir. Ya. Y siempre supe que iba a escribir un libro de alguna u otra manera. ¿Ya? Y bueno, la vida me fue llevando por una circunstancia de salud muy compleja, una ¿Ya? circunstancia de vida muy compleja, y empecé a escribir lo que me iba pasando. ¿Ya? Yo tuve una enfermedad catastrófica, tuve que someterme a 3 cirugías cerebrales, entre Wow. un accidente automovilístico gravísimo y una montonera de cosas que quiero que las busquen en el libro para saber, ¿Seguro? es muy entretenido. Seguro que sí. Entonces empecé a escribir este relato de forma un poco como para yo desahogarme. Pero finalmente se fue transformando cada vez más en un relato que era digno como de publicarse. Ya. Y llegó un momento en que yo dije, esto hay que escribirlo para que la gente lo lea. Oye, ¿y esto lo escribiste en el hospital, en tu Partí cama? ¿Cómo? escribiéndolo cuando estaba enferma, antes del hospital incluso. Sin ninguna intención de que fuera un libro, No, solo como solamente te para inspiraba. desahogarme más que nada, Ah, a lo que ya. me estaba pasando. Una catarsis. Como una catarsis, y poco a poco la gente empezó, ¿sabes lo que pasó? Empecé a publicar extractos de lo que me pasaba en Instagram Ah, ya. y en mi perfil personal primero. Ujú. Y ahí pasó que la gente me decía, oye, pero qué increíble lo que te pasa, mira, a mí me pasó tal cosa, tal otra, y me empecé a sentir como muy escuchada y que yo no era la única que estaba pasando por estas situaciones tan complejas. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Este relato está llegando a personas, ¿ya? Y ahí ese fue como el impulso que me llevó a plasmarlo en un libro publicable, en el fondo. Ya después me fui como por un tubo a lo que fue ya la editorial y ya verlo en mis manos ya hecho realidad, que fue un sueño, como tener un hijo realmente. Mira qué lindo, ¿no? Y eso fue en septiembre del año pasado. Publiqué mi libro. Que está en la librería, tengo entendido. Está en la librería Antártica, en todas las Antárticas, está por Busca Libre, Ujú. y también en la página de la editorial Trayecto y en mi página personal. A raíz de ese libro, yo creé un Instagram de escritora, Ya. que hoy en día tiene más de 22.700 seguidores. Wow. ¿Cómo se llama ese? Se llama María Paz Biel Escritora. Ya, Y, no, miento, MP Biel Escritora. ya. De ahí va a aparecer ahí abajito. Sí, ahí va a aparecer después. Bueno, y ahí también he ido difundiendo temas de mi libro primero. Y mientras yo estaba terminando este libro, ya estaba generando la idea del otro. Ok. Porque a mí me pasó, a título personal, tuve una relación con una persona narcisista sin tener idea en ese momento de lo que era el narcisismo o de lo que era una relación de este tipo. Ojo, todavía no ha sido lanzado. Espero publicarlo el primer semestre del año 2026. Ya. Los primeros meses, ojalá, lo estoy terminando, o sea, todavía estoy en eso, porque yo no soy psicóloga, entonces no lo hice desde la teoría, sino que el libro, que se llama Ojos de Maldad, así se va a llamar, es un compendio de relatos Ya. de sobrevivientes de abuso narcisista. Hiciste entrevistas a otras personas. Son 12 relatos de Ah. personas, la mayoría de Concepción. Hay una persona del extranjero y una persona de otra ciudad. Son vivenciales, entonces Son reales. historias reales. Sí. Lo único que yo cambié los nombres, por supuesto, por temas obvios, Ya. tanto legales como íntimos, digamos, personales. Sí, po. Entonces, las personas con los nombres cambiados, pero los relatos, las ciudades y los contextos son absolutamente reales. Wow. Entonces, Hay narcisistas hombres y mujeres. hombres y mujeres. Solamente son en términos de relación de pareja. No hay sí de relación de papá, No. mamá o de hijo. Claro, no hay un jefe Pero hay narcisista, hombres ya. que las narcisistas han sido ellas Ya. y mujeres que los narcisistas han sido su ¿Y sale el pareja. relato personal tuyo también como parte de uno? Por supuesto, sí. Sí. Está el mío. Ahora yo te diré que el mío, Sí, después son que como con- 4 capítulos. de los después 10. que conocí las otras historias, Ya. es una guagua de pecho. Mira, Porque yo estuve solamente 9 meses con la persona narcisista y aquí hay relatos de 25 años al lado de una persona Claro. así.
Entonces, por supuesto que mi relato podría parecer bastante menos dramático, pero yo lo quise incluir porque la persona con la que yo me relacioné tiene todos los parámetros de una persona con trastorno narcisista, por lo tanto es como de manual. Entonces es una buena forma de identificar toda la dinámica que puede arrastrar una persona narcisista. ¿Cuántos niveles de narcisismo hay? ¿Cómo se identifica un narcisista? Para que empecemos a entender un poco estas personas que están ocultas, porque son muy simpáticas, son muy agradables al principio. Cuéntanos, ¿sabes más o menos cuánto? Sí, mira, a ver, lo primero que quiero decir, porque mucha gente dirá, bueno, pero esta niña no es psicóloga, no es nada como... Claro. Ya. Yo cuando estaba en la etapa más compleja de mi relación, empecé a preguntar qué es lo que me estaba pasando. ¿Ya? Yo encontraba muy raro las vulneraciones a las que yo me vi sometida y todo, y yo tuve la suerte de tener contacto con psicólogas que a mí me dijeron, esta persona tiene trastorno narcisista, cuando yo lo describí a él. Entonces yo dije, ¿qué es eso? O sea, yo no tenía idea de lo que era para mí un narcisista o una narcisista. Era una persona que se quería mucho, Claro. que se miraba mucho al espejo, que Claro. como un ego muy grande. Claro, Pero es como la muchísimo fábula más de- que eso, claro. sí, de Narciso. Entonces, yo tuve la suerte que no tienen todas las personas de haber sido asesorada, se podría decir, Ya. desde ya el 9º mes de mi relación, por eso decidí terminar, de lo que era este trastorno de personalidad. Y por lo tanto, un poco para sanar, porque yo quedé muy mal al principio, yo empecé a investigar mucho sobre el tema. Ya. Pero mucho, o sea, yo te digo que yo participé de seminarios, charlas, congresos, entrevisté psicólogos de distintas nacionalidades, expertos en la temática, y investigué muchísimo. Por lo tanto, creo ser una persona que hoy en día tiene bastante conocimiento para hablar sobre el tema, ¿no? Aparte lo vivido, ya, pero también lo investigado. Bueno, ahí está tu perfil periodístico que obviamente Exactamente. le da Y que me fuerza. ayudó, créeme, a salir de eso. Mira, ¿eh? Porque yo te diré que salir de una relación tóxica es sumamente difícil. No, porque hay una emoción involucrada entre medio. O sea, no, tú sí. te crees enamorado de partida, Claro. crees, digo, porque no es amor, ya es un apego, una dependencia. Pero lógicamente que es necesario, creo yo, hoy en día informar más sobre este tema, Ya. porque es mucho más común de lo que uno cree y está bastante encubierto. Hay 3 tipos, se podría decir, ¿ya? Ya. Uno que es el que se llama el narcisista encubierto, o la narcisista. Siempre me voy a referir al narcisista, pero estoy hablando de Sí, sí, hombres o se mujeres, ¿ya? entiende. Que es una persona a la que cuesta un poco más detectar, ¿ya? Ya. Porque suelen ser personas hasta filantrópicas, ¿ya? O Wow. sea, de espiritualidad muy elevada, incluso metidos a veces en iglesia, Ujú. muy amados o queridos por su entorno, llámese entorno los vecinos, los amigos, los conocidos. Y dentro de puertas adentro, en el fondo, es donde muestran su verdadera personalidad. Wow. Y tiene el mismo nivel de daño que cualquier narcisismo. Lo que pasa es que es más difícil de detectar. Ya. Después está el narcisismo grandioso, que se llama, que es la persona ya evidentemente narcisista. Es una persona que cuesta bastante poco, si uno pone ojo, evidenciar, porque son personas muy egocéntricas, Ya. muy yo-yo, hablan mucho de sí mismo, la temática, el 90%... Autorreferente. El 99% del tiempo la temática aborda sus intereses. Su imagen es muy importante. Su imagen. Entonces, la verdad es que el narcisista grandioso es el que se expone así como grandioso. Yo Claro. soy superior, yo soy la última chupa al mate, etc. Tiene razón en todo. ¿Sí? Exacto. Y el narcisista maligno, que es como Uy. la parte más extrema del narcisismo, es cuando ya la persona narcisista puede llegar incluso a eventos o actos delictivos. Ya. No tiene mucho control o mucho límite. Es un narcisista como los demás, pero un poco más desbordado. Ese es el narcisista maligno. ¿Violento? ¿Puede llegar a la violencia? Puede llegar a... El narcisista en general, o la narcisista, no son personas que vayan a ocupar mucho la violencia física, Ujú. por cuanto son temerosos de la ley. Ya. Es A ser decir, expuesto. en el Ellos fondo. son muy temerosos a ser expuestos, a ser evidenciados y quedar ante la sociedad o ante los demás como el culpable de la situación. Yeah. Por lo tanto, es muy raro que vayan a golpear porque el golpe trae Lo consigo un evidencia. moretón, una evidencia, ¿ya? Testigos incluso. Entonces, son más dados a la violencia emocional, a la violencia psicológica. Ya.
Pero el narcisista maligno puede llegar, sí, a la violencia, incluso al asesinato, ¿ya? Entonces, son personas que pueden hacer estafas grandes, atentar contra la seguridad. O sea, está ahí a un estornudo de ser psicópata. Ahí, po. Están a un punto de ser psicópata. O sea, el Sí. narcisista es en el fondo la etapa previa, es como... Wow. O sea, puede ir increciendo incluso eventualmente. Generalmente se dice, y aquí ya no me quiero tanto meter porque es tema de la psicología, pero se dice que el psicópata generalmente nace psicópata, tiene una carga genética también, ya desde muy chiquitito tiene estas actitudes que son distintas al resto, muy desconectadas de la empatía. El narcisista, por todo lo que yo he estudiado, es más bien una persona que se hace, no nace así, ¿ya? Se hace en el sentido, lo hacen su entorno. O sea, ¿viene de un trauma de pequeño? Es de un trauma ya sea físico, sexual o emocional. ¿Ya? Una familia negligente, por ejemplo, abusiva, Ya. que no lo ve, que no lo toma en cuenta, o bien padres narcisistas, Ya. que generan un trauma tal en el niño. Generalmente esto viene de muy chico, 4, 5, 6 años, Ujú. y se conforma ya como un trastorno de personalidad como a los 12, 13 años. Ujú. Ahora, ¿qué hizo que este niño se transformara en un narcisista o esta niña? Generalmente tiene que ver con que la única forma de sentirse validado, de sentirse querido, de sentirse alguien y de no sentir el dolor que le generaba el abuso o el ser invisible, es generar esta máscara, esta careta perfecta que no siente dolor, que no siente empatía, sino que se cuida a sí mismo. Es un poco un mecanismo de defensa inicialmente. El leitmotiv de la persona narcisista es el control. Al narcisista no le importa amar, le importa dominar, le importa controlar. Y el control lo ejercen al principio generando empatía y amor. Si tú te enamoras, por eso la fase inicial se llama love bombing o bombardeo de amor. Lo que me comentaste Porque alguna vez. se llama bombardeo de amor porque lanzan literalmente una bomba de amor, de actos amorosos, de entrega, para que tú bajes tus defensas, confíes y te enamores. Claro. Finalmente, una vez que tú ya estás enamorado, que ya estás accediendo a sus cosas, que te notas seguro o segura, es cuando empieza a bajar la máscara. Ya. Y ahí empieza la fase que se llama la segunda fase del ciclo narcisista, que se llama la devaluación. Okay. La devaluación es una etapa que puede durar toda la vida. Puede durar años porque es paulatina, increciendo y sutil. O sea, te devalúa para que, y uno hace lo que te pide, ¿cierto? Y te vuelve a validar y ahí, lo estoy haciendo bien. Sí. Y se convierte en un juego perverso al O sea, final. es un ciclo, se llama ciclo de abuso, porque además dentro de la evaluación, que es lo que hace más terrible esta historia, es que el narcisista o la narcisista generan una entrega intermitente que se llama, refuerzo intermitente. ¿A qué se refiere? Cuando ya empieza a caer la máscara, te devalúan, pero después te vuelven a entregar amor. Te devalúan y te vuelven a entregar amor. Y ese es el altibajo en que te mantienen, y esto puede ser por toda la vida. Entonces tú en los momentos álgidos de amor o de buenos ratos, se podría decir, tú dices, no, yo me saqué la lotería, si en realidad esta persona es el descueve, y te vuelves a enganchar. Entonces tu organismo libera mucha dopamina. Ya. Y tú te sientes feliz porque esta hormona de la felicidad, del amor, del placer, te llena, y el pic de dopamina es tan alto que es como lo que tú sientes en una droga. Se ha hecho la comparación. Luego viene la fase devaluativa en que lo que se eleva a tope es el cortisol, que es la hormona del estrés. Tú te sientes caminando sobre cáscara de huevo, ¿qué diré ahora? Hoy día cómo amaneció, ¿qué me irá a decir? No me va a llamar, desapareció, ¿cuándo va a aparecer? No me habla. No me habla, se enojó, hice algo malo, tengo la culpa de algo. Entonces, ese caminar sobre cáscara de huevo hace que libere el cortisol a tal nivel que esta dualidad entre dopamina-cortisol genera en la persona un nivel adictivo, como una adicción. Y eso hace que sea tan difícil salir del abuso, de la relación tóxica. Empecemos por preguntar teatro y Concepción. ¿Cómo está el teatro en Concepción, amigo, desde tu perspectiva? ¿Cómo la ves? Yo creo que, yo no tengo, a veces muy difícil, afortunadamente es difícil dar cuenta del teatro en Concepción, porque el teatro en Concepción se ha diversificado y se ha ampliado bastante. Ya.
Quizás hace 15 o 20 años atrás era más fácil hablar del teatro en Concepción porque el espacio era un poco más reducido. ¿Ya? Pero ahora se han sumado muchas y muchos profesionales que se han formado acá en Concepción, que se han formado fuera de la ciudad y que han regresado a su ciudad, o algunos extranjeros que han decidido radicarse, concepcionarse acá. Entonces eso hace que el panorama sea mucho más amplio, y uno que está dentro de ese panorama a veces también se pierde, y eso es bonito porque implica que también hay un desarrollo, un crecimiento importante en el área teatral de la ciudad. Así es. Oye, ¿sabes tú que recuerdo perfecto que en mi época juvenil, cuando uno quería estudiar teatro, música, los papás te decían, ¿y cómo se te ocurre estudiar esa lecera si vas a andar muerto de hambre? ¿Te acuerdas? Claro. ¿Qué tan lejano estamos de eso, amigo? Yo creo que yo soy de los que, bueno, yo he hecho ¿No le hiciste teatro. caso a tu viejo? No le hice caso, pero yo nunca he tenido ninguna necesidad viviendo el teatro, o sea, jamás. De hecho, o soy afortunado o he tenido la disciplina, pero yo creo que un gaffiter que hace mal su pega y que es irresponsable, que dice que va a llegar a las 3 y después llega a las 4:30, que deja las cosas a media, que deja sucia la cocina después de arreglarla, finalmente no lo van a llamar más. Claro. Y eso ocurre con aquellos abogados que hacen mal su trabajo, con aquellos ingenieros que hacen mal su trabajo y con los actores o actrices que hagan mal su trabajo. Claro. O sea, para mí esto de que te vaya mal o bien depende de cómo tú desempeñes el oficio, sea cualquiera el que desarrolle. O sea, si cortas el pasto y lo cortas bien y limpias y dejas impecable y te preocupas de los detalles en ese pastizal, en ese patio, probablemente te vayan a llamar, probablemente te recomienden y probablemente al cabo de un tiempo vas a tener que renovar tu equipo porque tienes harto trabajo y en fin, te va a ir bien. Entonces, mucho de eso tiene que ver con la disciplina y con cómo uno se relaciona con el oficio. Esto de que el teatro es para ciertas personas que tienen especiales características, porque en general todas las características que requiere la escena teatral se desarrollan, se van esculpiendo, se van entrenando en el proceso de formación. En este de la sincronía, en el mundo de la sincronía, ¿algo te está enseñando el personaje que te toca? Yo creo que hay disciplina, las disciplinas artísticas y las disciplinas humanísticas tienden a ser disciplinas que en el proceso de hacer te enseñan. Okay. Y también las ciencias, diría yo, que en el proceso de investigar o en el proceso de experimentar, tú vas descubriendo cosas que van más allá de lo que descubres. En el caso de, como tú lo planteas, cuando uno interpreta un personaje en el mundo del teatro dramático, porque hay muchos tipos de teatro. Después vamos a hablar de todo eso. Pero en el mundo del teatro dramático, donde tú interpretas un rol, intentas crear una ficción y construir un personaje en ese mundo, generalmente uno aprende al intentar ponerse en el lugar de otro, aprendes cómo viven la vida otras personas desde otro lugar, desde otra perspectiva, desde otros intereses, desde otra cosmovisión, desde otras emociones, desde otras pasiones, y eso es un aprendizaje enorme. El teatro es un camino de aprendizaje, es un camino de descubrimiento de aprendizaje, y aun cuando tengas que hacer al malvado más terrible de la dramaturgia teatral occidental, Otelo, no sé, pienso en Otelo, vas a aprender que los celos son terribles y que hay que estar lejos de los celos, y eso te enseña. Pero hay que estar preparado para eso, porque imagínate, hay personajes que pueden consumir al actor. ¿Suele suceder? No, yo creo que eso es un mito. ¿Es un mito? Ya. Es un mito, yo creo que hay varios mitos. Lo que pasa es que todas las disciplinas tienen que tener mitos, porque si no son fomes. Son fome. Claro, son muy fomes. Y claro, hay algunas historias, qué sé yo, de Marlon Brando, de Klaus Kinski, actores que en algún momento la frontera entre la persona y el personaje se puso difusa, y la verdad es que tiene que ver más con la psicopatía de ellos que con el teatro. O sea, si a ti te pasa eso es porque tú no entiendes que esto es un juego. El teatro es un juego y tú siempre entiendes que estás jugando. Por lo tanto, si tienes que besar a tu compañera, no te vas a enamorar. Si tienes que empujar a tu compañero, no lo vas a lanzar contra la pared. O sea, siempre es un juego.
y tú aprendes a jugar y hay técnicas para aprender a jugar. Ya. Lo otro es un poquito, es un mito. Hay un montón de herramientas que provienen de las tradiciones orientales, de las tradiciones meditativas, de los entrenamientos de los artistas orientales, y tiene que ver con que en general la interpretación occidental está orientada a interpretar desde el yo. ¿Ya? O sea, tú ves a un personaje de Pancho Reyes y tú ves que es Pancho Reyes. Claro. Ese occidente, tú ves al maestro Noguera interpretando un papel y tú dices que bien lo hace, pero es él. Pero está él. En los teatros orientales, por ejemplo, tú no sabes quién está detrás de ese personaje. Tú sabes que a lo mejor es tu papá que está interpretando ese personaje, pero no lo ves, porque tiene máscaras, tiene un maquillaje. Sí. En el fondo, la individualidad se presta para un servicio mayor que es el personaje. Entiendo. No el personaje se presta para tu yo, para tu ego, como ocurre en Occidente. Nosotros tenemos invertido ese rol. Qué buen Y por eso punto, nosotros intentamos ser famosos y tenemos esta idea del gran ego. Yo te puedo contar que estudié en la Universidad Católica, en la Escuela de Teatro, en la Universidad de Chile, y estuve acá. También estudié en I. Te puedo contar una serie de cosas, pero todo lo traigo hacia mí, hacia mi Claro. ego. Lo que hace el entrenamiento oriental, por lo tanto, es sacar el ego, ¿Ya? porque sus tradiciones filosóficas precisamente se orientan a eso, ¿cierto? A anular la idea del ego. ¿Ah? Como proceso de desarrollo de tu espiritualidad necesitas contener el desarrollo del ego. Y nosotros hacemos lo contrario. Y ahí hay tipos de inducciones, de entrenamiento, de visualizaciones internas, de meditación activa, que hacen que tú te sientas integrado a un todo, que tú te percibas físicamente de una manera distinta. Y cuando una persona entrena eso, nosotros lo hacemos con los talleres que hacemos a la comunidad, o a trabajadoras, o a profesores, y tenemos 1 hora de trabajo de entrenamiento con visualizaciones internas, limpiando el ego, para apuntar a otra interioridad un poquito más, de capa más profunda. La gente sale limpia, sale completamente limpia y dice, oye, Este soy he estado yo. súper bien, mira, esta semana he andado muy bien en el trabajo. Porque nosotros recibimos además en nuestros talleres personas que vienen cargadísimas, que llegan y tú los ves y vienen como tensos y claro, y empezamos de a poco desde el interior hacia el exterior. Partimos por la respiración, por control respiratorio. Con la respiración controlas emociones, calmas, y después empieza ya la visualización interna, con respiración, con ejercicios, con juegos, y eso provoca un estado de bienestar que es maravilloso, Qué bueno. que es maravilloso y que te sirve para tu vida personal, para tu vida con tus hijos, con tu pareja, para todo, porque andas como más sensible, escuchas mejor y Está ahí más disfrutas. atento. Disfrutas la vida, disfrutas el aquí y ahora, como que te saca el futuro y todo esto, Qué buena. ¿Eh? te lo retiene. ¿Qué les pareció? Bueno, esa es la primera parte. Viene la segunda, espero que lo pasen tan bien como en la primera. Gracias por estar con nosotros en este recuento 2025. Espero que lo hayan pasado bien y nos estamos viendo en el nuevo Tinto y Verso que se nos viene tremendo. Gracias. Nos vemos. PTH Grupo Ambiental. PTH Grupo Ambiental da circularidad al residuo peligroso como lo es el aceite y lubricante usado, creando con este un combustible alternativo utilizado por grandes empresas de nuestro país. PTH cuenta con una planta de valorización de neumáticos fuera de uso en Puerto Varas, PTH División NFU, con lo que, desde la región de los lagos, aporta a la economía circular de nuestro país. Avenida Portuaria 1101, Parque Industrial Coronel. Del campo a tu hogar. Disfruta el sabor del verano todo el año con los berries congelados, frambuesas, arándanos, frutillas y más. Frescura natural directo a tu mesa. Batidos, postres, meriendas o cocina saludable. Colo Colo 470, Concepción.